Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Arialeix Pérez, Dark, Kakashi Fanfic, Sloaubert, C700, La Flojera It, Boris Pa, Emperador Antiguo Chan, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 11. Islas Konomi. Dawn pintó el horizonte en tonos dorados y carmesí cuando el buque Dawn Trader se acercó a la pequeña isla comercial cerca de Konomi. León se paró en la proa, mirando la costa. La brisa cargada de sal alborotó su cabello rubio mientras catalogaba mentalmente cada detalle del paisaje que se acercaba. Las botas desgastadas del capitán Jorgen anunciaron su llegada antes de que apareciera al lado de León, catalejo en mano. «Atracaremos solo por un día», dijo Jorgen, extendiendo su catalejo para inspeccionar el puerto. «Solo el tiempo suficiente para el comercio y el reabastecimiento. De vuelta al mar mañana al mediodía». León asintió, notando la tensión en la voz del capitán. Esta no es su parada comercial habitual. No, admitió Jorgen, colapsando su catalejo. Pero las ganancias hacen que el riesgo valga la pena. Solo recuerda dónde estamos. Tan cerca del territorio de Arlon, la precaución es esencial. Arlon, repitió León, manteniendo su tono informal. El pirata pescador controla estas aguas por completo. Los ojos de Jorgen cruzaron el horizonte antes de responder. 8 años ya. Estas islas más pequeñas le pagan por protección, pero las islas Konomi se llevaron lo peor. Su base está allí, Arlon Park. Hizo un gesto vagamente hacia el este. Es mejor evitarlo por completo. He escuchado rumores sobre una base marina cercana, comentó León. La risa amarga del capitán no tenía humor. El atuendo del capitán Nezumi. Inútil. Ya sea incompetente o corrupto, probablemente ambas cosas. Le dio una palmada en el hombro a León. Quédate en esta isla comercial, ¿entiendes? Nada de heroicidades, recluta de la marina. Nos vamos mañana al mediodía, contigo o sin ti. Entendido, capitán. Mientras el Dawn Trader atracaba, León observó la atmósfera del puerto. A pesar de la madrugada, el puesto comercial estaba lleno de actividad, pero la conversación permaneció extrañamente silenciada. Los comerciantes intercambiaban mercancías sin perder tiempo, los ojos escaneaban constantemente su entorno. «Lugar nervioso», comentó Enson, apareciendo junto a León mientras desembarcaban. «Todo el mundo siempre está mirando por encima del hombro aquí». «Me pregunto por qué», respondió León secamente. La cara desgastada del primer oficial se arrugó de preocupación. «Solo ten cuidado. El capitán tiene razón sobre esta área». León asintió y se dirigió al puesto comercial. Se movió sin prisas por los puestos, deteniéndose ocasionalmente para examinar los productos mientras sus oídos capturaban fragmentos de conversaciones silenciosas. «Mañana es el día del homenaje», apenas raspado lo suficiente juntos. «¿Qué sucede si alguien no puede pagar?», se acercó a un vendedor de pescado cuyas manos callosas traicionaban su profesión. El rostro curtido por el clima del hombre tenía los pliegues permanentes de alguien que entrecerraba los ojos contra el sol que se reflejaba en el agua. «¿Pesca fresca?», León preguntó, examinando la pantalla. «Lo mejor que encontrarás», respondió automáticamente el vendedor, aunque su atención parecía dividida. «Acabo de llegar esta mañana». León seleccionó un pez. «¿De Konomi?». Las manos del vendedor se callaron momentáneamente. «Solo captura local», respondió evasivamente, envolviendo la compra. «Buena pesca por aquí». León preguntó casualmente, contando monedas. «Lo suficientemente bueno», respondió el vendedor, con los ojos saltando nerviosamente mientras una sombra caía sobre el puesto. El rostro del vendedor se vació de color mientras bajaba la mirada. Un pescador alto con labios alargados pasó paseando, irradiando arrogancia. «Buenos días, Cheu-san», logró el vendedor, voz apenas audible. El pescador apenas reconoció el saludo. «¿Recuerda la colección de mañana, Chu?». «Y sí, por supuesto». León mantuvo una expresión neutral mientras el pescador continuaba por el mercado, dejando una estela de silencio.
Cuando Cheu se encontraba a una distancia segura, el vendedor terminó rápidamente la transacción, claramente sin querer hablar más. León asintió pensativo. Gracias por el pescado. Al final de la tarde, León regresó al comerciante. Encontró al capitán Jorgen revisando manifiestos de carga cerca de la pasarela. Capitán, dijo, necesito visitar las Islas Konomi. La cabeza de Jorgen se rompió, manifiestamente olvidada. Absolutamente no. ¿Te perdiste todo lo que te dije esta mañana? Te escuché, respondió León con calma. Pero necesito ver la situación de primera mano. ¿Por qué? ¿Qué negocio podría tener allí un recluta de la Marina? Recopilación de información. Si el territorio de Arlong es tan ilegal como se describe, el comando marino de Loguetown debería saberlo. La expresión del capitán se oscureció. Esta no es tu responsabilidad, muchacho. Nos vamos mañana al mediodía, contigo o sin ti. Volveré antes de esa fecha, prometió León. No involucraré a su barco ni a su tripulación en ningún problema. Jorgen lo estudió con los ojos entrecerrados. ¿Estás decidido a hacer esto independientemente de lo que diga? Sí. El capitán suspiró pesadamente. Tu funeral, murmuró. Pero quise decir lo que dije. Mañana al mediodía zarpamos. Mientras León preparaba el equipo mínimo, Enson se acercó con algo envuelto en tela. Toma esto, dijo el primer oficial en voz baja, revelando una pequeña daga bien elaborada. Por si acaso. León aceptó el arma con un gesto de agradecimiento. Lo devolveré mañana. Mira que lo haces, respondió Enson. Y tráete de vuelta con eso. El atardecer envolvió la partida de León mientras navegaba en un pequeño bote de remos a través del canal hacia las Islas Konomi. La silueta del parque Arlong se alzaba en la distancia, su forma distintiva e inconfundible contra el cielo oscurecido. Se dirigió hacia una cala apartada lejos de los puertos establecidos. Después de ocultar el bote, León se movió hacia el interior sigilosamente, evitando caminos que mostraban el uso de huellas y similares. El bosque le brindaba una amplia cobertura mientras navegaba a la luz de las estrellas, alerta a las patrullas. Las voces por delante le hicieron congelarse. Dos pescadores emergieron de los árboles, conversando casualmente. Los humanos siempre pagan. Demasiado asustado para no hacerlo, Chu, comentó uno. Mañana debería ser entretenido, respondió el otro. A Arlong-san le gusta dar ejemplos. León permaneció inmóvil hasta que pasaron, luego continuó su acercamiento a la aldea Kokoyashi. Desde un mirador en los árboles, observó el asentamiento. A pesar de la madrugada, las calles estaban casi desiertas. Dos guardias pescadores se paraban en la entrada principal, acosando ocasionalmente a los pocos aldeanos que aún quedaban afuera. León rodeó el perímetro, identificando un punto ciego en el patrón de patrulla. Se deslizó entre edificios, moviéndose de sombra en sombra. El pueblo mismo se sentía como un organismo vivo conteniendo la respiración. Ventanas cerradas, puertas cerradas, una atmósfera de terror helado. Una puerta se abrió inesperadamente justo delante, derramando luz a su paso. León se agachó para refugiarse en el refugio más cercano, un pequeño cobertizo de almacenamiento, cuando se acercaron los pasos. La puerta se cerró tras él, sumiendo el espacio en la oscuridad. Antes de que sus ojos pudieran ajustarse, algo presionó con fuerza contra su garganta. «Muévete y estás muerto», siseó una voz femenina. León permaneció perfectamente quieto, evaluando la situación. La presión contra su garganta provenía de lo que se sentía como una herramienta de jardinería, no una cuchilla. No podía lastimarlo con lo fuerte que era, pero no tenía intención de empeorar la situación. Aún así, meterse en esta situación es embarazoso. Realmente debería haberme centrado más en entrenar mi Haki de observación, para mantenerlo encendido en todo momento y no solo en la batalla. Bueno, no puedo culparme mucho por ello, la observación solo se puede entrenar bien experimentando el peligro y entendiéndolo mejor. No estoy con Arlong, dijo en voz baja. Entonces, ¿quién eres tú? La voz exigió. ¿Por qué estás merodeando después del toque de queda? Mi nombre es León. Estoy recopilando información sobre la operación de Arlong. Se encendió una cerilla, iluminando el rostro de una mujer con distintivo cabello azul. Ella lo estudió sospechosamente, asada de jardín todavía presionada contra su garganta.
¿Información para quién? Ella exigió. Los marines, respondió honestamente. La risa amarga de la mujer no tenía humor. Marines. Como Nezumi. Estás perdiendo el tiempo. No todos los infantes de marina son corruptos. Bajó ligeramente la herramienta, examinándolo con los ojos entrecerrados. Soy Nojiko. Y o eres increíblemente valiente o increíblemente estúpido. Me han llamado a los dos, aunque creo que solo soy el primero, admitió León. La postura de Nojiko permaneció vigilada. ¿Qué es exactamente lo que quieres saber? Todo. ¿Cuánto tiempo lleva Arlon aquí? ¿Cómo funciona el sistema de tributos? ¿Por qué los marines no han intervenido? Ella lo estudió por otro momento, reconociendo que realmente no estaba mintiendo, habiendo adquirido experiencia con ellos con su hermana, siendo una buena y los muchos mentirosos corruptos por aquí, antes de bajar la asada por completo. Estoy reuniendo suministros para una familia. Les falta dinero en tributos este mes. ¿Puedo ayudar? León ofreció, reconociendo una oportunidad para generar confianza. La sorpresa de Nojiko fue evidente. Llévate esto, decidió, entregándole un saco pesado. Pero si nos traicionas con los pescadores, yo mismo te mataré. Como podrías, pero le daré una a la amenaza, verdadera intención asesina allí, pensó León para sí mismo, un poco divertido internamente. León asintió, aceptando ambos el saco. Se movían por callejones traseros, evitando las rutas de patrulla que Nojiko conocía de memoria. Ella lo llevó a una pequeña casa donde una pareja de ancianos vivía en visible pobreza. Su terror al ver a un extraño se transformó rápidamente en una gratitud llorosa cuando Nojiko explicó la asistencia de León con los suministros, alimentos escondidos debajo de capas de artículos sin valor que aumentarían su ofrenda de tributo. Dios los bendiga a los dos, susurró la anciana, con las manos temblando mientras aceptaba el paquete. Afuera de nuevo, Nojiko respondió a las preguntas de León mientras caminaban. 8 años de este infierno. Arlon llegó y se declaró nuestro nuevo líder. Cualquiera que se resistiera, ella se alejó, con los ojos distantes. El tributo es mensual. Todo hombre, mujer y niño debe pagar para vivir. ¿No puedes pagar? Te mueres. Y Nezumi toma su corte para mirar hacia otro lado. Presenta informes falsos. Intercepta cualquier patrulla marítima legítima. ¿Dónde está exactamente la base de los marines por aquí? Su conversación se detuvo cuando se acercaron pasos. Nojiko arrastró a León a un espacio estrecho entre edificios, conteniendo la respiración mientras los pescadores pasaban cerca. Cuando estuvieron solos de nuevo, ella continuó en un susurro. La base de los marines está al noreste de aquí. Seguridad mínima. No esperan problemas. Mañana es la colección tributo. Nojiko asintió sombríamente. En el parque Arlon. Todos llevan el pago directamente al propio Arlon. León asintió. Después de un largo momento en el que se miraron, tratando de entenderse mejor, en el caso de Nojiko, él dijo. Debería go. Gracias por su ayuda. Nojiko señaló un camino detrás del pueblo. De esa manera se evitan las patrullas. Y León. Lo que sea que estés planeando, ten cuidado. Arlon no deja testigos. La base de la marina se erigió como una burla a la justicia. Banderas marinas ondeando orgullosas sobre lo que León ahora sabía que era un monumento a la corrupción. Observó desde el ocultamiento mientras un equipo reducido manejaba la instalación. Muchos parecían estar fuera de servicio, algunos visiblemente intoxicados a pesar de la hora. La seguridad era ridículamente mínima. León se deslizó más allá del perímetro sin dificultad, usando las sombras y el tiempo para evitar a los pocos guardias que patrullaban con poca atención. El contraste entre esto y las bases marinas debidamente mantenidas, que había escuchado describir a sus abuelos, era marcado. En el interior, los pasillos estaban desiertos en su mayoría. León navegó a través de él, moviéndose como si perteneciera allí mientras evitaba el contacto. La sala de registros estaba desbloqueada, otra violación del protocolo que en este caso realmente le sirvió bien. Comenzó a buscar en archivadores, construyendo una imagen completa de 8 años de corrupción. Informes de patrulla falsificados declararon ninguna actividad pirata en áreas claramente bajo el control de Arlon.
Los registros financieros mostraban pagos regulares al capitán Nezumi, apenas disfrazados de fondos de seguridad regional. Lo más condenatorio fue la correspondencia entre Nezumi y Arlon, evidencia de su arreglo detallada en blanco y negro. Un mapa marcado como zonas aprobadas para las operaciones de Arlon cubría todo el archipiélago. Bueno, esta mierda será realmente útil más adelante para probar realmente la corrupción marina y no dejar que sea barrida debajo de la alfombra. No puedo tener eso. No tendré eso. Ambas cosas porque no serviría a mis propósitos y porque no aceptaré el sufrimiento de estas personas inocentes al fallarles el sistema que debería haberlas protegido para ocultarlas y negarlas. El propio León siempre ha sido un tipo de justicia. En su vida pasada y en su vida actual, eran personas reales. Ya no eran una historia. Su sufrimiento y sacrificios fueron reales. Sí, puede ser egoísta, sí, puede elegir a su familia por encima de los demás, pero nunca toleraría el sufrimiento de los inocentes cuando puede hacer algo al respecto. Él no lo hará. Él no puede. León descubrió un archivo que contenía fotografías de aldeanos etiquetados como alborotadores, con notas sobre los miembros de la familia a los que apuntar si causaban problemas. Reconoció a Genso entre ellos. En una carpeta separada, encontró información detallada sobre Nami. Sus habilidades de navegación, su acuerdo con Arlon, su acuerdo de rescate de la aldea. Las notas de Nezumi reconocieron que sus mapas estaban siendo utilizados para la navegación pirata y declararon oficialmente que no era una amenaza para la seguridad regional. Voces en el pasillo interrumpieron su búsqueda. León se colocó en silencio detrás de la puerta cuando pasaron dos infantes de marina. El doble de la toma habitual mañana, murmuró uno. El día del tributo siempre significa bonificaciones. Nezumi dice que Arlon se siente generoso, respondió el otro. Algo tiene que ver con que las ventas de mapas sean rentables. Sus pasos y voces se desvanecieron. León esperó hasta que regresó el silencio antes de continuar su búsqueda. Seleccionó documentos clave como evidencia, tomando solo lo necesario para probar la corrupción. Dawn se acercó cuando León completó su infiltración en la oficina de Nezumi, asegurando las últimas pruebas. Salió por una ventana trasera, dejando la base tan desapercibida como había entrado. Por la mañana, no había dormido, encontró a León, que vestía su atuendo de oficial de la marina, habiendo regresado sigilosamente a buscarlo y ponérselo, revisando los documentos robados en un lugar apartado con vista al pueblo de Kokoyashi. La evidencia pintó una imagen completamente clara de la opresión sistemática mantenida a través de la corrupción y el miedo. Abajo, los aldeanos comenzaron a prepararse a regañadientes para la recolección de tributos. La atmósfera de pavor era palpable incluso desde la distancia. Los niños se mantenían en el interior mientras los adultos recogían los objetos de valor que poseían. León se colocó para observar sin ser notado. Genso, el alguacil de la aldea de Kokoyashi, se movió entre los aldeanos, ofreciéndoles aliento a pesar de su evidente desesperación. Mantente firme hoy, le dijo el hombre con cicatrices a un joven pescador. Pase lo que pase, recuerda quién eres. Cerca del pozo del pueblo, León vio a Nojiko entablar una acalorada conversación con otra mujer. Su cabello naranja le hizo saber de inmediato que ella es Nami. No deberías estar aquí, insistió Nojiko. Hoy no. Estoy bien, respondió Nami bruscamente. Esto es solo un negocio. ¿Negocios? ¿Es eso lo que llamas verlos sufrir? La compostura de Nami decayó momentáneamente. 7 meses más, Nojiko. Eso es todo. A media mañana, los aldeanos formaron una procesión solemne hacia el parque Arlon. León lo siguió a cierta distancia, manteniéndose cubierto mientras mantenía la visión. Mientras caminaban, aparecían escoltas de pescadores a intervalos, su presencia causaba cambios visibles en los humanos. Ojos bajos, hombros encorvados, voces silenciadas. El parque Arlon se avecinaba. Las enormes puertas se abrieron cuando se acercó la procesión, revelando un patio donde el propio Arlon estaba sentado en una silla parecida a un trono. León estudió al pirata pescador. Arlon era físicamente imponente, su apariencia fuertemente vestida contrastaba con la crueldad en sus ojos. Sus oficiales, Kurobi, Eichan y Cheu, se organizaron a su alrededor.
Nami se mantuvo un poco apartada, su rostro cuidadosamente compuesto en una máscara de indiferencia. «Bienvenidos, ciudadanos de Kokoyashi», llamó Arlong, su voz atravesando el patio. «El día del tributo es mi día favorito. Nos recuerda a todos nuestros lugares apropiados en el orden natural». Uno a uno, los aldeanos se acercaron, presentando sus pagos con manos temblorosas. Arlong inspeccionó cada monto con precisión, comentando ocasionalmente sobre su idoneidad. «Aceptable», declaró repetidamente, sin que su sonrisa llegara a sus ojos. «Puedes seguir viviendo». La pareja de ancianos que León había conocido con Nojiko se acercó, su terror palpable mientras ofrecían su pago. Arlong contó metódicamente, su expresión oscureciéndose. «Esto es insuficiente», afirmó fríamente. «¿En serio?». León pensó, con los ojos muy abiertos. «Incluso después de lo que Nojiko y yo les dimos, esa mierda retorcida todavía no encuentra suficiente». «Por favor», susurró el anciano. «Es todo lo que tenemos». La sonrisa de Arlong se volvió depredadora. «Entonces todo lo que tienes no es suficiente. Hay consecuencias por no cumplir con los requisitos tributarios». Kurobi dio un paso al frente amenazadoramente. «Demostraré esas consecuencias, Arlong-san». Nami se movió ligeramente. «Quizás una extensión, nuestro acuerdo», interrumpió Arlong, sin apartar los ojos de la pareja de ancianos, «se refiere a la libertad de tu aldea, Nami. No hay excepciones a mis reglas». Nojiko corrió hacia adelante. «Han rendido tributo fielmente durante 8 años. Una escasez no», Cheu la agarró bruscamente. «Conoce tu lugar, humano. Libérala». Genso exigió, solo para ser derribado por el puño de Kurobi. «Esto se está volviendo tedioso», suspiró teatralmente Arlong. «Quizás se necesite un recordatorio de las consecuencias». El anciano se colocó de manera protectora ante su esposa. «Llévame», suplicó. «Déjala en paz». «Suficiente», intervino la voz de León. Él había visto suficiente. Salió de donde se escondió y se dirigió hacia la reunión. Los aldeanos lo notaron primero, y la confusión se extendió entre la multitud. Los ojos de Nojiko se abrieron de par en par, cuando lo reconoció. Los pescadores se volvieron cuando León se acercó. Arlong levantó una mano para detener el avance de Kurobi. «¿Quién se atreve a interrumpir la colección de tributos?». Arlong exigió, irritación evidente en su voz. León caminó tranquilamente hacia el centro de la reunión, erguido a su altura máxima de 2 metros. Sus ojos dorados se fijaron directamente en Arlong. «Aurelius León, recluta de la Marina», afirmó, sacando sus papeles de reclutamiento. «Te estoy poniendo bajo arresto, Arlong». Un jadeo colectivo se levantó de los aldeanos. Se intercambiaron miradas incrédulas mientras el silencio caía sobre la reunión. La risa de Arlong destrozó el silencio. «¿Un recluta? Ni siquiera un marine completo». «Shaa». León permaneció impasible, los ojos nunca abandonaron el rostro de Arlong. «Tu recompensa es de 20 millones de bayas. Sus crímenes incluyen piratería, extorsión y asesinato». Los pescadores comenzaron a moverse hacia posiciones de ataque mientras Arlong continuaba riendo. «He desayunado oficiales de la Marina, muchacho», declaró Arlong. «¿Qué te hace pensar que te irá mejor?». Nami, sin saber quién demonios era, sin querer que empeorara las cosas, arruinando todo lo que había hecho y haciendo que él mismo muriera también, dio un paso adelante, su expresión ilegible. «Estás cometiendo un error». «El único error», respondió León, sin mirarla con calma, «fue permitir que esto continuara durante 8 años». Él presentó la evidencia de la corrupción de Nezumi. Las autoridades competentes les han fallado a estas personas. La expresión de Arlong se oscureció de diversión a rabia cuando se levantó de su silla. «Mátalo», ordenó. A bordo del Dawn Trader, el capitán Jorgen recorría la cubierta, revisando periódicamente la posición del sol. «Ya debería haber regresado», murmuró el capitán. Enson asintió sombríamente. «Algunos miembros de la tripulación se están poniendo nerviosos. Ellos quieren irse». «Esperamos», decidió Jorgen. «Hasta el mediodía, según lo acordado. ¿Y si no regresa?». El capitán miró hacia las islas Konomi, con expresión preocupada. «Entonces tendremos que aceptar que él hizo su elección».
Capítulo 12. León contra Arlong Park. León se mantuvo firme, con los ojos fijos en Arlong. Su postura permaneció relajada, casi casual, como si estuviera discutiendo el clima en lugar de enfrentarse a un pirata con una recompensa de 20 millones de vallas. Arlong, repitió con calma. Sus crímenes incluyen piratería, extorsión y asesinato. Tu reinado termina hoy. Los aldeanos observaban con una mezcla de horror e incredulidad. Algunos ya habían comenzado a retroceder, esperando derramamiento de sangre. Nojiko agarró el brazo de su hermana, susurrando con urgencia. Él va a conseguir que lo maten. La expresión de Nami permaneció cuidadosamente neutral, pero sus ojos traicionaron su miedo. Él no entiende a lo que se enfrenta. Arlong se acomodó de nuevo en su silla parecida a un trono, señalando perezosamente a sus oficiales. Mata a esta basura humana. Hazlo entretenido. Kurobi, Eichan y Cheu se movieron para rodear a León en una formación triangular, sus expresiones confiadas. Ya habían lidiado con la resistencia humana antes, esto no sería diferente. León se quitó tranquilamente la chaqueta marina, la dobló antes de colocarla en el suelo a su lado. Necesitaré esta limpieza después, comentó, rodando los hombros. Los pescadores intercambiaron miradas confusas ante su confianza. Cheu resopló, frunciendo los labios. Humano engreído, Chu. Te lavaré esa sonrisa de la cara. La expresión de León no había cambiado. Cuando estés listo. Cheu golpeó primero, con las mejillas abultadas antes de disparar una bala de agua a alta presión directamente a la cabeza de León. El agua atravesó el aire con la fuerza suficiente para perforar la piedra. León inclinó ligeramente la cabeza. La bala de agua falló por milímetros, destrozando una columna decorativa detrás de él. ¿Eso es todo?, preguntó León, su voz atravesando el patio. Eichan corrió hacia adelante a continuación, con los 6 brazos empuñando espadas. Toma esto. Ponche takoyaki. 1. El ataque del pulpo pescador creó un torbellino de cuchillas, cada golpe apuntaba a un punto vital diferente. León se entrelazó entre ellos, moviendo su cuerpo lo suficiente como para evitar cada espada. Su expresión permaneció sin cambios, casi aburrida. 6 brazos, observó León, y todavía no puedes dar un golpe. En un movimiento fluido, León agarró uno de los brazos de Atchan a mitad del swing, girándolo. La espada cayó al suelo mientras Atchan gritaba de dolor. Kurobi aprovechó la apertura, lanzando un poderoso golpe de karate dirigido a la columna vertebral expuesta de León. 100 puños de ladrillo. Sin mirar, León se desvió y agarró el brazo de Kurobi, usando el impulso del hombre pez para arrojarlo físicamente a Atchan. Los dos se estrellaron contra una pared con la fuerza suficiente para romper la mampostería, el polvo se agolpó a su alrededor. Imposible, susurró alguien entre la multitud reunida. La expresión de Cheu cambió de confianza a preocupación. Disparó múltiples balas de agua en rápida sucesión. Pistola de agua de fuego rápido, Chu. León se movió rápido, esquivando a cada uno mientras avanzaba constantemente hacia Cheu. Los ojos del pescador se abrieron cuando León cerró la distancia entre ellos con cada paso. ¿En serio? ¿Es este tu único truco?, preguntó León, ahora a unos metros de distancia. Confías demasiado en tu herencia de hombre pez. El pánico llenó los ojos de Cheu. Intentó retirarse, pero León estaba repentinamente frente a él, el movimiento era demasiado rápido para seguirlo. El puño de León se conectó con el estómago de Cheu con tal fuerza que los ojos del pescadero se hincharon. Un chorro de agua y sangre brotó de su boca mientras se arrugaba, jadeando en el suelo. La expresión de Arlong se oscureció al presenciar cómo sus oficiales eran desmantelados tan fácilmente. Agarró los brazos de su silla, los nudillos blanqueándose. Los aldeanos observaron atónitos en silencio, incapaces de procesar lo que estaban viendo. El rostro de Nami mostraba muchas emociones. Ope luchando contra la creencia de que ningún humano podía derrotar a Arlong. Nojiko agarró la mano de su hermana. ¿Quién es él?, ella susurró. A pesar de haber conocido a León, ella todavía no podía entender cómo él es tan poderoso. No lo sé, respondió Nami, su voz apenas audible. Pero va a morir si se queda. En el puerto, el capitán Jorgen paseaba por la cubierta del Dawn Trader, comprobando periódicamente la posición del sol.
Se acercaba el mediodía muy pronto, su hora de salida acordada. Ya debería haber regresado, murmuró el capitán, ansiedad evidente en sus rasgos desgastados. Ensign se acercó, con expresión sombría. La tripulación se está poniendo nerviosa, capitán. Ellos quieren irse. Esperamos, reiteró Jorge con firmeza. Hasta el mediodía, según lo acordado. Y de nuevo, capitán, ¿qué pasa si no regresa? Estaríamos perdiendo el tiempo aquí. Mientras él se mata a sí mismo, el capitán miró hacia las islas Konomi, conflicto evidente en sus ojos. Su mente se desvió hacia su primer encuentro con Arlong hace años, observando impotente cómo los pescadores mataban a un comerciante que insultaba a Arlong con sus precios. El recuerdo de tener que zarpar, fingiendo que no veía nada para proteger a su tripulación, todavía lo perseguía. La única razón por la que aún regresaba a este maldito lugar era que si no había comercio, esos pobres aldeanos sufrirían porque nunca podrían pagar tributo. Sus pensamientos se volvieron hacia León. La tranquila confianza del joven, la fuerza, esos distintivos ojos dorados. A pesar de que León no lo dijo, Jorge había oído hablar de quién era antes. El niño es el nieto de Garp, dijo de repente. Apostaría mi barco en él. Ensign parecía escéptico, pero no discutió. Incluso si eso es cierto, capitán, ¿qué posibilidades tiene un recluta contra toda la tripulación de Arlong? Antes de que Jorge pudiera responder, un sonido distante atravesó el agua, un rugido de dolor diferente a todo lo que habían escuchado antes. La tripulación guardó silencio, todos los ojos se volvieron hacia el parque Arlong. Ese no era León, susurró Jorge, con la esperanza en su pecho. Instintivamente, su cuerpo comenzó a moverse, primero caminando y luego corriendo hacia la pasarela. Capitán. Ensign llamó por él. Tengo que verlo, le gritó Jorge, que acababa de darse cuenta de lo que estaba haciendo. Tengo que ver caer a ese monstruo. Varios tripulantes intercambiaron miradas antes de seguir a su capitán, lealtad, curiosidad y esperanza superando su miedo. De vuelta en el parque Arlong, el capitán pescador se levantó de su silla, retorciendo furiosamente sus facciones. Sus oficiales yacían derrotados alrededor del patio. Eichan luchando por levantarse, Kurobi inconsciente contra una pared agrietada, masticando acurrucado en posición fetal, tosiendo sangre. ¿Te atreves? Arlong gruñó, dientes de tiburón brillando a la luz del sol. ¿Te atreves a golpear a mis oficiales? León se quedó quieto, ni un pelo fuera de lugar. Ni siquiera he empezado todavía. Arlong se arrancó la camisa hawaiana, dejando al descubierto su musculoso torso de piel azul. Cicatrices de viejas batallas atravesaron su pecho, testimonios de sus años de piratería. Te mostraré la diferencia entre humanos y hombres pez. Él rugió. Arlong cargó rápido, su nariz en forma de sierra apuntó como una lanza al pecho de León. El ataque había atravesado innumerables enemigos antes. Ninguno había sobrevivido al contacto directo. León esquivó en el último momento posible, agarrando el brazo extendido de Arlong al pasar. Usando el impulso del pescador, León lo golpeó de bruces contra el suelo con la fuerza suficiente para hacer un cráter en el concreto. La diferencia entre nosotros no son solo las especies, dijo León con frialdad. Es. Arlong rugió de furia, recuperándose rápidamente y girando con una patada que destrozaría los huesos de un humano normal. León atrapó la patada con una mano, sin cambios en su expresión. 8 años, dijo León, llevando su voz a los aldeanos que lo observaban. 8 años de terror. ¿Para qué? Con un giro de muñeca, León le rompió el tobillo a Arlong. El grito del pescador resonó por el patio. Se echó hacia atrás, cojeando con la pierna lesionada, con los ojos muy abiertos de incredulidad y los primeros destellos de miedo. ¿Quién eres tú? Arlong exigió, dando vueltas con más cautela ahora. Solo alguien, respondió León simplemente. La mente de Arlong se aceleró. Este humano se movió como ningún otro que hubiera encontrado antes. Un recuerdo brilló. La luz cegadora del almirante Kizaru, la humillación de su captura hace años. Pero esto era diferente. Este no era el poder de la fruta del diablo. Era pura fuerza física en forma humana. Sacudiéndose de la inquietante comparación, Arlong sacó su espada Kiribachi en forma de sierra y la balanceó. Muere, escoria humana. León no esquivó.
En cambio, agarró la hoja entre las palmas de las manos, el borde de metal se detuvo a centímetros de su cara. Los jadeos se elevaron de la multitud que miraba. Con un giro brusco, León rompió la hoja. La pieza rota cayó al suelo, dejando a Arlong sosteniendo una empuñadura inútil. Tus armas se rompen tan fácilmente como tu imperio, se burló León. La ira de Arlong alcanzó nuevas alturas. Cargó de nuevo, intentando morder a León con sus dientes afilados como navajas, dientes que podían atravesar el acero. El puño de León se conectó con la mandíbula de Arlong con tal fuerza que varios dientes se rompieron al impactar. La sangre salpicaba el patio mientras Arlong retrocedía tambaleándose, escupiendo fragmentos rotos. Mis dientes, jadeó, conmoción genuina en su voz. Me rompiste los dientes. Considéralo un comienzo, respondió León. Arlong escupió sangre, su expresión era una mezcla de dolor y miedo creciente. No eres un humano común. Y tú no eres un tirano ordinario, respondió León, rodeando a Arlong. Eres particularmente patético. La declaración golpeó a Arlong más fuerte que cualquier golpe físico. Sus ojos se entrecerraron peligrosamente. He conocido alimañas como tú antes, continuó León, su voz atravesando el silencioso patio. Opresores que se esconden detrás de la fuerza que no ganaron. Reclamas superioridad sin tener nada que demostrar. Arlong atacó con renovada furia, sus movimientos se volvieron más desesperados. Te destrozaré. León atravesó los ataques sin esfuerzo, golpeando el cuerpo de Arlong. Cada golpe se conectó con un impacto devastador, apuntando a áreas vulnerables que vio. Eres fuerte, reconoció León después de recibir un golpe particularmente brutal en el riñón de Arlong. Pero no tan fuerte. En realidad no. Arlong se dobló, tosiendo sangre. Su respiración se había vuelto dificultosa, sus movimientos más lentos. Tiburón en los dardos. Rugió de repente, impulsándose como un misil hacia León, usando su fuerza restante para su ataque característico. León lo atrapó en pleno vuelo, el impacto creó una onda expansiva que agrietó el suelo debajo de ellos. Las dos figuras permanecieron congeladas por un momento. Arlong suspendido, su nariz a centímetros del pecho de León, León sosteniéndolo en su lugar con un esfuerzo aparentemente mínimo. ¿Cómo? Arlong jadeó, el miedo genuino ahora era evidente en sus ojos. ¿Cómo puede un humano? ¿Por qué tengo un sueño?, respondió León, con la voz más suave pero no menos intensa. Mientras que has abandonado tú por nada más que odio contra los inocentes. León golpeó a Arlong contra el suelo con fuerza. El concreto se hizo añicos, creando un pequeño cráter con el hombre pez en su centro. Arlong luchó por levantarse, con sangre brotando de múltiples heridas. Su otrora orgullosa forma ahora temblaba de dolor y agotamiento. No te burles de mí. Éramos esclavos. Gritó de repente, desesperación en su voz. Los humanos nos cazaron, nos encadenaron, nos marcaron como propiedad. No sabes nada de sufrimiento. La expresión de León no se suavizó, pero sus ojos mostraban comprensión. Entonces te volviste exactamente como aquellos a quienes dices odiar. La declaración golpeó a Arlong como un golpe físico. No soy nada como ellos. Él protestó. Miren a su alrededor, señaló León a los aterrorizados aldeanos. Has creado tu propia prisión aquí, contigo como alcaide. La comparación sacudió visiblemente a Arlong hasta la médula. Atacó de nuevo, abandonando toda técnica en favor del poder puro. Sus movimientos eran salvajes, desenfocados, las acciones desesperadas de un depredador acorralado. León enfrentó cada golpe con facilidad, desgastando gradualmente a Arlong. Los movimientos del pescador se volvieron más lentos, su respiración más trabajosa con cada intercambio. ¿Por qué no te caes? Arlong gritó de frustración después de otro ataque fallido. Porque eres débil, ya te lo dije, respondió León. Con la velocidad del rayo, León lanzó un puñetazo que rompió el plato del pecho de Arlong. El pescador retrocedió tambaleándose, tosiendo sangre, el miedo genuino ahora se veía claro en sus ojos. León avanzó, cada paso deliberado. Tenías una opción, Arlong. Podrías haber estado mejor. Más fuerte. Arlong intentó otro ataque, pero León atrapó su puño a mitad del swing. El sonido de huesos aplastándose se escuchó mientras León apretaba su agarre.
Arlong aulló de dolor, cayendo sobre una rodilla. Lo entiendo, ¿sabes?, dijo León, su voz de repente se suavizó. Arlong levantó la vista, confundida por el dolor. Entiendo que te llevó a la crueldad. La necesidad de sentirte poderoso cuando has sido impotente. Los ojos dorados de León se clavaron en los de Arlong. Pero eso no te da derecho a visitar el sufrimiento de inocentes. Deberías haber sido más fuerte. Soñaba más grande. Lucha por vengarte de los verdaderos que te lastimaron, pero no lo hiciste, tiraste todo eso a un lado por cobardía. Ahora solo eres un desperdicio. Algo en la mirada de León perturbó profundamente a Arlong. La expresión del pescador pasó del dolor a una emoción desconocida, casi como un reconocimiento. Era la misma expresión que los celestiales siempre tenían cuando lo miraban desde arriba, como si fuera menos que una mierda debajo de las botas. No me mires así, susurró Arlong, voz apenas audible. ¿Cómo qué?, preguntó León. Como ellos, respondió Arlong, sin comprender completamente su propia reacción. Te has convertido en lo que más odias, dijo León con frialdad. Con violencia repentina, León agarró la mandíbula de Arlong, con los dedos clavándose en la carne. Estos dientes que has usado para aterrorizar a inocentes, con un horrible sonido de lagrimeo, León le arrancó la mandíbula a Arlong parcialmente. Sangre rociada mientras Arlong gritaba de agonía. Los aldeanos que los observaban retrocedieron conmocionados por la brutalidad. León usó la mandíbula parcialmente unida para golpear a Arlong repetidamente. ¿Cómo se siente estar en el extremo receptor? Los ojos de Arlong rodaron hacia atrás en su cabeza por el dolor. León soltó la mandíbula destrozada, dejándola colgar grotescamente de la cara de Arlong. Eres patético, declaró León, con la voz entrecortada por los jadeos de dolor de Arlong. Podrías haber canalizado tu ira contra aquellos que realmente te hicieron daño. En cambio, te convertiste en un pequeño tirano sobre personas que nunca te hicieron daño. Arlong trató de hablar, pero solo pudo producir sonidos de gorgoteo a través de su boca arruinada. La sangre corría por su pecho, acumulándose a sus pies. León lo agarró por el cuello, levantando al enorme pescador como si no pesara nada, ojo por ojo, entonó. Diente por diente. Justicia para el mal. En un movimiento fluido, León derribó a Arlong sobre su rodilla. El crujido de la columna vertebral de Arlong resonó en el patio repentinamente silencioso. El grito de Arlong fue inhumano, atravesando la isla. El capitán Jorgen y varios miembros de la tripulación llegaron al parque Arlong sin aliento por correr. Empujaron a los aldeanos reunidos para presenciar la escena. Jorgen se quedó helado al verlo frente a él. Los cuerpos rotos de los oficiales pescaderos esparcidos por el patio. En el centro estaba León, sosteniendo a un Arlong apenas consciente por el cuello. Dios mío, susurró Jorgen. En realidad lo está haciendo. Uno de los comerciantes buscó a tientas su bolso y sacó una cámara con las manos temblorosas. El mundo necesita ver esto, murmuró, comenzando a tomar fotografías. León se dirigió al golpeado Arlong, su voz atravesando el silencioso patio. Marcaste a estos aldeanos como tu propiedad, dijo, su mirada se movió brevemente hacia el tatuaje de Nami. Ahora te marcaré. León extendió su dedo índice, lo levantó, lo endureció con un poco de Aki y lo señaló frente al pecho de Arlong mientras luego lo pinchaba. ¡Ah! Arlong rugió de agonía. León, sin embargo, no se detuvo allí. Sacó el dedo y perforó otra herida justo encima de la anterior. Una y otra vez perforó el pecho de Arlong, cada una de las cuales hizo que Arlong se sacudiera en agonía hasta que quedaron 7 heridas en un patrón específico. Los pinchazos hicieron que Arlong finalmente llorara en silencio. 7 estrellas de la Osa Mayor, pensó León para sí mismo, recordando esas mismas estrellas como la primera forma de calma y claridad en esta vida, cuando su padre se hizo a la mar, después de luchar contra Akainu, y León miró el cielo nocturno lleno de estrellas sobre él. La sangre fluía de las heridas perfectamente colocadas. Deja que estas cicatrices te recuerden a ti y a todos los que las ven que la justicia existe en este mundo. León dejó caer a Arlong sin ceremonias al suelo. El pescador yacía destrozado, su cuerpo temblando. Jorge miró con asombro, lágrimas formándose en sus ojos. Se acabó, susurró. Finalmente se acabó.
El comerciante continuó tomando fotografías, capturando el momento de la derrota de Arlong para la posteridad. Un profundo silencio cubrió Arlong Park cuando la realidad se hundió. León se paró en medio de la destrucción, la sangre le cubría las manos y le salpicaba la cara, ninguna de las suyas. Parecía completamente ileso, ni siquiera respirando con dificultad. Lentamente, los aldeanos comenzaron a acercarse, con incredulidad evidente en sus rostros. Nojiko fue una de las primeras, con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Lo es? ¿Realmente se acabó? Ella preguntó, con la voz temblorosa. Sí, confirmó León simplemente. Genso se acercó a continuación, estudiando León con asombro. 8 años, dijo el hombre con cicatrices, con la voz ligeramente quebrada. 8 años hemos sufrido bajo su mando. 8 años hemos visto a nuestros hijos crecer con miedo, a nuestros mayores morir desesperados. 8 años pagando por el derecho a simplemente existir. A su alrededor, los aldeanos asintieron en silencio, algunos secándose las lágrimas. Cada uno tenía sus propias historias de sufrimiento, sus propias cicatrices, visibles e invisibles, del reinado de Arlong. Nami permaneció congelada varios pasos atrás, su expresión demasiado semotones, demasiado enredada para nombrarla. Sus dedos trazaron inconscientemente el tatuaje en su hombro, la marca de su propia prisión personal. Años de muros cuidadosamente construidos parecían desmoronarse dentro de ella mientras veía lo que creía imposible convertirse en realidad ante sus ojos. León recuperó su chaqueta de marine de donde la había colocado, sacudiendo los escombros antes de volver a ponérsela. La tela blanca contrastaba marcadamente con la sangre salpicada en sus manos y rostro. Enderezó la prenda con cuidado y luego se volvió hacia los aldeanos reunidos. Su expresión era solemne, sus ojos dorados se encontraron con los de ellos uno por uno. Durante un largo momento, se quedó allí en silencio, con el peso de su sufrimiento colectivo colgando en el aire entre ellos. Los únicos sonidos fueron el suave llanto de algunos aldeanos y la lejana celebración que comenzaba a extenderse por Kokoyashi. Luego, para su sorpresa colectiva, el poderoso cuerpo de León se inclinó hacia adelante. Se inclinó profundamente, no el asentimiento casual de reconocimiento o el arco superficial de la formalidad, sino el arco profundo del remordimiento genuino. Su cabeza agachada, sus anchos hombros encorvados, toda su postura transformada de guerrero victorioso a alguien que realmente lo lamentaba. En nombre de los marines y del gobierno mundial que te fallaron, comenzó, con la voz clara a pesar de su posición inclinada, yo, vaciló brevemente, ofrezco mis más sinceras disculpas. Permaneció inclinado, continuando con cruda sinceridad. 8 años sufriste mientras quienes juraron protegerte aceptaban sobornos para mirar hacia otro lado. 8 años soportaste lo que nunca se debería haber permitido que comenzara. Ninguna palabra puede restaurar lo que te fue quitado. El tiempo, la dignidad, las vidas perdidas. Su voz se hizo más fuerte, aunque mantuvo la reverencia. No puedo deshacer lo que se ha hecho. No puedo devolver lo robado. Solo puedo pararme ante ustedes y reconocer este fracaso, esta traición a todo lo que los marines deberían representar. Permaneció en silencio durante un largo momento mientras la sangre de Arlong caía de su rostro al suelo debajo de él. Por lo poco que vale eso. Los aldeanos se quedaron en silencio, atónitos. Estaban presenciando algo que nadie esperaba. Humildad y remordimiento genuino de alguien que usaba eso, ese uniforme que durante tanto tiempo había representado una cosa y solo una cosa. Su abandono.